Bien, continuando entonces con lo que veníamos conversando respecto a las diferentes tendencias de la sociología, también dentro de la sociología misma del derecho existe una sociología que es la sociología de la criminalidad. ¿Y a qué refiere esa sociología de la criminalidad? Es lo que se conoce como la criminología sociológica. ¿Ok? Y esa criminología sociológica se centra en el estudio de quién, de los delincuentes, ¿ok? De los criminales. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva social. Y examina las causas y las consecuencias de la criminalidad, porque esos son fenómenos sociales, ¿ok? Y eso ocurre por alguna situación, por algo, ¿ok? Eso tiene una explicación, eso no es que porque es algo espontáneo, no, eso obedece a algo. Por eso es que es importantísimo el momento que estamos criando a nuestros hijos, ¿ok? Y cada situación, cada escenario incide de una forma en ese hijo. En el caso que yo te planteaba de esta pareja que está dentro de un entorno que se apropió de este inmueble, ahí hay dos niños. Y yo le decía a él, ven acá, ¿sabes una cosa? Vamos a actuar de esta forma, ajustados a derecho, porque cualquier acción que nosotros generemos va a incidir en el comportamiento de esos niños. Y esos niños el día de mañana van a ser unos delincuentes. Yo soy un abogado que tiene ética, ¿sabes? Una profesión indebida de ese inmueble. Exactamente, el hecho de que ellos estén cometiendo un acto irregular no implica que nosotros vamos a llegar y vamos a apropiarnos del inmueble así, vamos a tener una discusión de la... No, no vamos a hacer eso, porque eso afecta el interés superior del niño, ¿ok? Entonces ese niño va a crecer con esa estima, va a crecer con, chale, mis padres hicieron esto, o estas personas hicieron esto, va a quedar marcado. Y ese es el único recurso que tiene ella para alegar a su problema. Exactamente, no, y sabes que ella, estoy seguro que ella está actuando de esta forma, cegada por su preocupación y por su desesperación, porque uno por sus hijos hace lo que sea, ¿sabes? Pero estás actuando mal, ¿entiendes? Esa no es la forma. Y aparte que como te brindé cobijo y te brindé refugio, ¿cómo me vas a pagar de esa forma? ¿Okay? Entonces eso es lo que realmente, digamos que prela acá. Entonces, dentro de esa perspectiva, examina las causas y consecuencias de la criminalidad, como te lo señalé, y cómo las sociedades definen lo que es un delito, las reacciones sociales ante el crimen y las políticas de prevención y control, y se interesa por entender cómo factores como la desigualdad, ¿ok?, lo que es de la desintegración social, la familia, la educación y las influencias culturales contribuyen en la conducta delictiva. ¿Te das cuenta? O sea, porque esas son situaciones, pero también son decisiones, Robert. Sí, ¿Okay? Son decisiones. Para uno quitarle la vida a nosotros lo que tiene decisión. Correcto, fíjate una cosa, Robert, y yo cuestiono mucho eso, pero claro, cada persona digamos que cada cabeza es un mundo, ¿ok? Y todos nos respondemos de la misma manera ante situaciones que se presenten, pues. Y también que a veces eso obedece a... El ser humano es complejo, ¿sabes? El ser humano como tal es complejo. Y hay cosas que tú mismo generas y que tú te sorprendes. ¿Cómo yo hice esto? Si yo no soy una persona así y sin embargo lo hice. Para bien o para mal, ¿ok? Hay veces que tú actúas de una manera para bien y tú dices, wow, estoy sorprendido de esto que hice, qué maravilloso y mira los resultados que obtuve, pues, ¿ok? Pero hay veces que hacemos también cosas malas porque tampoco somos perfectos ni santos y dices, oye, qué mal que yo hice esto, ¿vale? Y estoy arrepentido. ¿Me explico? Es ahí donde uno dice, oye, ¿qué generé yo? No medimos, ¿sabes? Porque el ser humano es así de complejo. Entonces es ahí donde estos tres teóricos, entre los cuales está Émile Durkheim, ¿ok?, quien veía el crimen como un fenómeno formal, normal e incluso necesario para la sociedad. ¿Qué te parece? Argumentando que establece límites morales y promueve la conexión social. ¿Ok? Por otra parte, tenemos a Robert Menton, que introdujo la teoría de la atención y que sugiere que la delincuencia ocurre cuando hay discrepancia entre las metas culturales valoradas por la sociedad, y los medios legítimos disponibles para alcanzarlo. Ahora que usted habla sobre el tema de la delincuencia, viendo lo de la sociología, cómo se han estructurado ahora, cómo se estructura y se organizan, salen de tres personas, agarran y van formando ya su estructura, su base y hasta organizaciones. Correcto. Lo llama delincuencia organizada. Correcto, es así, es así. Fíjate, y ahorita tú vas al mercado del cementerio y ves
Y son mujeres, 2 mujeres, 3 mujeres se confabulan para que una te dice esto, y cuando vienes a ver estás robado. Entonces no dice, ¿qué es esto? Pues, entonces, bueno, ahí es donde eso precisamente lo señala Mentón. Y por otra parte tenemos a Horvath Becker, quien con su teoría de etiquetamiento se centra cómo la sociedad etiqueta a ciertos individuos como delincuentes, lo que puede influir en una futura conducta y autoconcepción. Eso se fundamenta más que todo en decir, tú sabes que hay un viejo chiste por ahí que dice, blanco con bata, sí, negrito con blanca, chichero, ¿sabes? ¿Entiendes? Son estigmas que en algún momento existían. Pues. Entonces, a veces tú ves al muchachito negrito que viene desarreglado, entonces tú piensas, ese es un malandrito, y de repente el chavito viene de trabajar, ¿me entiendes? Y ves al blanquito, caterito, todo apariento, y no le paras, piensas que el carajito estaba jugando, y el carajito es que termina robándote, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte del etiquetamiento que señala Becker, ¿ok? O sea, como que no se basa en la apariencia, se basa más en lo que hace, cómo actúa la sociedad. Sí, exactamente, sí, la sociedad crea sus porque verdad, a veces uno se monta, está mal vestido en el metro, y no. Pero sí, exactamente. Y era que la delincuencia organizada está así, ya el delincuente estudia los pros y los contras y dice no. Es que fíjate una cosa, la sociedad ha evolucionado tanto que hoy día todo es por la parte tecnológica, todo es por la parte telefónica. Te llama la persona y ya han evolucionado en su dialecto. Ayer me llamó casualmente, estaba yo donde estaba, no sé. Es más, últimamente están haciendo esto, como que te tantean, te llaman de un número telefónico con viaje de cifras. Yo no tengo número telefónico desconocido, pero ayer lo respondí, dije, aló, no me respondí nada, colgué la llamada. Yo tengo identificador de llamada. Yo tengo identificador de llamada, por eso te digo, pero ese número no lo identifica. No. Entonces, pues me llama esa persona, te voy a echar 2 cuentos, me llama esa persona, y yo, aló, sí, aló, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, sí, buenos días, a la orden. Te habla José Gregorio, trabajo en Conatel. Pácata, colgué la llamada. Ay, ya que no voy a poner a hablar con ellos. Yo tengo identificador de llamada, por eso te dije, te voy a echar 2 cuentos. Identificador de llamada llega y esa persona sí supo hacerlo, conmigo supo hacerlo, y eso que yo estoy en la materia y ya, coño, uno desarrolla ese olfato, pues, ¿entiendes? Identificación de llamada me dice comisario estafa. Yo dije, comisario estafa, un comisario, pensé yo en mi mente, que trabaja con la parte de estafa. O pero bueno, se pronuncia como comisario y estafa y lo guardaron. Ahí decía así, yo recibo la llamada, aló, sí, buenos días, estoy comunicado, no me dice mi nombre, le estoy llamando de la comisaría de 6CPC, no sé qué, y para acá. Yo, sí, dígame. Sí, porque resulta que bueno, ese número está reportado por un asunto de delitos informáticos y esto, y para acá, y esto, y para acá. Empieza a echarme su cuenta y yo asunto decía, Dios mío, mi teléfono, ¿qué pasa si yo no he cometido nada? Ok, yo no. Me empieza a consultar cuando me lanza la parte de que, bueno, usted va a recibir un mensaje. Yo le dije, ya va, un momentico, vamos a hacer lo siguiente. Usted me está llamando a mí de la comisaría, ¿de dónde me dijo? Del 6CPC, pero ¿de cuál sede? Indíqueme cuál sede para yo dirigirme hasta la sede y conversar esto a manera personal con usted. Ahí reaccioné. Claro. Entonces me tenía mareado y no me quería dar la sede. Dijo, pero si usted a mí no me indica cuál es la sede del 6CPC a donde yo me voy a dirigir, esta conversación aquí se termina. Pácata, porque la llamada y no me llamó más nunca. Entonces, ¿qué hice yo? Lo bloqueé. Activé la cuestión de 2 pasos y de una vez lo identifiqué estafador. Yo lo identifiqué una vez, estafador, ok, en el identificador de llamada. Pero ya yo, esas llamadas no las, porque ellos son, y yo se lo digo a mis estudiantes en informática aplicada al derecho, yo le digo a ellos, miren muchachos, hay personas que son osadas y le siguen el juego, sí, y están llamando, no hagas eso, porque tú no sabes cuál es el interés de la persona que te está realizando la llamada. ¿Okay? Esta persona te está llamando con un fin, mantenerte en línea, lo que sea. No lo hagas, cuelga la llamada, porque ellos son profesionales, ellos se dedican a eso. Tú no te vas a pensar que estás en tu ocupación de tu trabajo y te caes en eso. Claro, también está pasando muchas veces que si llaman y son funcionarios de verdad, mira, tienes que dirigirte por tal motivo. Y estos días le pasó al esposo de mi jefa, está llamando del CPC de delito informático de Urdaneta. Ajá. Porque ellos habían unos movimientos cuenta de la polar, que no sé qué pasó ahí, hay un cruce de puentes, tuvieron que ayudar a pescar ellos hace años, y eso se había arreglado.
Y parece que ellos buscando empezaron a llamar, no, tienes que irte porque si no vas detenido. Entonces cuando llego allá, lo atiende una femenina. Y yo, pero no está el MP, yo no el MP, Ministerio Público, no está quien denunció. Claro, exactamente. En el restaurante de Saúl de la Humanesa, muy famoso, yo me consigo al segundo del CPC, que esa va a ser la semana por nosotros. Yo con pena corrí hacia donde él me dice, dame el número de la persona, y llamo. No, ese chamo siempre ya tiene empleo por esto. Mírame, y lo puso en el recurso humano. ¿Qué tal? Sí, eso es lo que ocurre muchísimo. Sí. Entonces, bueno, para que tú veas cómo te dije, la sociedad ha evolucionado tanto, y sobre todo en este tema de redes, que hoy día, y esa parte yo se lo dije aquí al equipo de trabajo, dije, hay que abordar la parte de tecnología, es importante, es importantísimo que tú, ahorita las TICs, mira, fíjate una cosa, ¿quién no tiene un dispositivo de esto a la mano? ¿Me explico? ¿Quién no lo tiene? Nadie es ajeno a esto. Hoy día todo el mundo, y el derecho no está ajeno a esto. Y ahora tenemos la aparición no solo de esto, sino de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, sí, exactamente. Y esto va creciendo de una manera, me explico, muy vertiginosa, muy acelerada. Entonces no podemos dejar fuera de nuestra estructura, de nuestra malla curricular, lo que refiere a la parte de la informática, ¿tú entiendes? Y yo como ingeniero de informática, pongo a orden mi servicio. Pues yo siento que para eso soy muy, porque eso es derechamente para todas esas cosas de la tecnología. No soy muy bueno. No. Créeme. Pero una vez que te adentras, te habituas y te adentras a eso. Me la atención cómo se manejan todo y las páginas y todo, y abren aquí, eso es otra cosa. Sí, cierto. Yo practico la música, toco saxo. ¿Ah, sí? ¿Tú tocas saxo? Sí. ¡Wow! Pero me tienes impresionado. ¿Qué pasa? Que en el pueblo, un tío mío que le gustaba la música, él nos rodó de pequeño instrumento musical y hicimos una orquesta de música en el pueblo. Y aprendimos a tocar fue por oído, cuando tocamos tambores fue por oído musical, pero no leía. Cuando hacen las cosas estas de la orquesta sinfónica, mandan profesores allá, y así esto nos enseñan a leer música. Tú sabes que cuando yo ascendí de teniente coronel a coronel, yo llego y dije, yo le digo al jefe mío, no, yo no voy a celebrarlo, yo me voy con mi familia a comer y quiero hacer algo. Y me dice, ¿cómo que tú no vas a celebrar tu ascenso a coronel? ¿Tú sabes lo que es llegar a coronel en este país? Me dice él a mí. Y él era coronel. Me dice, ¿tú sabes lo que es llegar a coronel en este país? Tú no sabes si tú vas a llegar a general. ¿Entiendes? Pero a coronel llegaste. Tú tienes que celebrar tu ascenso. Y yo me quedé así. Entonces yo llegué y dije, tienes razón. Me moví, fui al círculo, hablé, me prestaron un espacio. Me traje una caja de whisky porque no me di. Era demasiado, porque con 2 botellas de whisky celebramos, pues, ¿entiendes? Y entonces contraté a un saxofonista. Sí, el saxofonista nos hizo la fiesta, ¿viste? Bueno. O sea, yo pensé que esa era una cuestión, era algo sencillo. No, el saxofonista nos hizo la fiesta, él tenía su cornetica, y el tipo se lució. Posiblemente te contrato porque para diciembre, mi esposa cumple 55 años y yo quiero darle un detalle. El grupo Aguinaldo y Barrame que tenemos nosotros también. Le voy a contratar, así que nótalo ahí. Bien, entonces como te venía diciendo, vamos a continuar con la dinámica porque aquí esto está, bueno, eso es parte de la sociología, es la interacción, ¿ok? Es eso. Bien, vamos a hablar un poco sobre Emily Durkheim, ¿ok? ¿Quién es Emily Durkheim? Nace el 15 de abril de 1858 en Espinal, ¿ok? Francia, y estudió sociología, pedagogía y filosofía, ¿ok? Y es considerado uno de los fundadores de la sociología en el año 1895 cuando crea el Departamento de Sociología en la Universidad de Burdeos, donde tuvo la oportunidad de publicar una de sus obras más sobresalientes, que es las reglas del método sociológico, ¿ok? ¿Las leíste? Empecé a leerlo, pero no la he terminado. Ok. Y 16 años después publica su texto nombrado Formas Elementales de la Vida Religiosa, siendo también un gran éxito. En su primera obra, Las reglas del método sociológico, Durkheim establece que el objeto de la sociología son los hechos sociales. Además, presenta las 5 reglas del método sociológico, que son definir el objeto de estudio, es decir, definirlo en el hecho social
que se quiere estudiar u observar y este hecho como que si fuera una cosa, ¿ok? En pocas palabras, algo que se puede medir, que se puede cuantificar y observar. Además, se deben eliminar las prenociones, ¿ok? Que no se tengan acerca del tema, o sea, los prejuicios. Como te decía yo hace rato, yo no tengo ese tipo de prejuicios, ¿ok? Los hechos sociales, por segundo, los hechos sociales se distinguen entre normales y patológicos, donde los primeros, es decir, los normales, son los que socialmente son aceptados, ¿ok? O sea, los hechos normales son los que socialmente son aceptados. Ah, no, si eso es normal, ¿ok? No pasa nada. Y los segundos, es decir, los patológicos, son los que se salen del margen de lo que es aceptado por la sociedad. ¿Qué se sale del margen de lo que es aceptado por la sociedad? Que tú salgas desnudo de aquí para la calle, porque venga, yo me quite la ropa, la camisa para darte clase. ¿Qué le pasó al profesor? ¿Me entiendes? Eso es algo patológico, porque eso no es normal. Exacto. Ok. Comparte que los hechos sociales se pueden categorizar, o como bien lo expresan puntualmente en su página 102 del libro, toma nota ahí porque eso lo coloqué yo, de las reglas del método sociológico, te lo digo porque como estás leyendo el libro, se empezará por clasificar las sociedades de acuerdo con el grado de composición que exhiben, adoptando como base la sociedad simple. Por número 4 tenemos la explicación de los hechos sociales, es la cuarta regla del método sociológico, donde se busca conocer principalmente las causas del hecho social. La metodología conocida como lo que es la etiología. Y por quinto, la administración de la prueba que se aplica en comunidad con ciertas características para después hacer lo mismo en otra comunidad o en otra temporalidad, esperando que la secuencia o los resultados sean los mismos. ¿Okay? Por otro lado, en el texto Formas Elementales de la vida religiosa, comparte que las religiones es un sistema de creencias. ¿Tú eres cristiano? Sí. Cristiano, ¿crees en Dios? Generalmente las personas de ahí de donde tú vives tienden a lo que es la santería. Santería. ¿Eres adepto a eso? Valería. No eres adepto a eso. No, pero sí tengo familia que Lo respetas, cultura... no es tuyo. Sí. Ok, entonces fíjate, él comparte que las religiones es un sistema de creencias en lo sagrado, ¿ok? Un vínculo entre el ser humano y la divinidad, ¿ok? Y que sobre todo marca un hecho elemental, un hecho social elemental que divide a los religiosos en dos categorías fundamentales. La religión como el mundo de las ideas, es decir, un conjunto de creencias desde lo profano y lo sagrado, y la religiosidad como dos modos de acción. La práctica en cómo los seres humanos se relacionan con lo sagrado o lo divino por medio de qué es cosa de ritos, por eso es que te preguntaba si eres cristiano. Además, explica la diferencia entre la religión y la magia. La religión para él es el sistema de poder entre creencias divinas y el colectivo. Es decir, las personas están ligadas a otras por una fe común y crean una comunidad que es lo que llamamos iglesia. Claro. Y la magia es un acto más individual. Cuando hablamos de religión hablamos de una comunidad. Cuando hablamos de la magia es algo más individual. Aunque Durkheim comprende que todas las religiones cumplen las mismas necesidades colectivas y que todas son verdades que escogen las religiones de las sociedades primitivas para estudiarlas a profundidad, ya que son sociedades en las que no se contemplan o no se complejan los fenómenos religiosos y que se estudian en su estado elemental y puro, y dispone de tres religiones: el animismo, que tiene por objeto los seres espirituales, los espíritus, las almas, los genios, los demonios. Okay. El naturismo, que se dirige a las cosas de la naturaleza, como los vientos, los ríos, los astros, el cielo, la tierra, la planta. Para toda la religión se aplica. Correcto. Y descarta que lo alucinatorio y el totetismo es un vínculo espiritual hacia lo que es el tote. Interesante ese concepto de Ok. Dentro de las características de la sociología,
aquí sí quiero que tomes nota, por favor, lo principal. A grandes rasgos, digamos que la sociología se caracteriza por, se ocupa del estudio de las partes constituyentes, se ocupa del estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas de las sociedades humanas. Se ocupa del estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas de las sociedades humanas. ¿Para qué? Esto, bueno, se te lo explico, para comprender los modos en que cambia o se conserva la vida social, ¿ok? ¿Sí? Que ya solo hablamos inicialmente, cuando te decía cómo ha evolucionado la sociedad y obedece a la parte histórica y a la parte cultural, ¿te acuerdas? ¿Ok? Es una ciencia social, ¿ok? Es una ciencia social que aplica el método científico, ¿ok? Es una ciencia social que aplica el método científico. ¿A dónde aplica el método científico? Bueno, precisamente a las áreas sociales y humanas del saber, ¿ok? Posee, ya sabemos que es un área social que aplica el método científico, posee una perspectiva necesariamente amplia, generalizadora, que lo hace una ciencia transdisciplinaria. ¿Por qué es transdisciplinaria? Porque puede tomar prestados saberes de otras disciplinas, ¿ok? De otras cercanas a ella. La sociología. La sociología, Eso exacto. es lo que quería preguntar. Sí, ella va a tomar de la psicología, de la economía, del derecho, de cada ella va a tomar. Recuerda que como te dije, estamos hablando únicamente de sociología. No nos hemos adentrado a lo que es la sociología jurídica, porque como te digo, necesito que comprendas la sociología. Exacto, necesito que aprendas el abecedario para poder armar la palabra, ¿ok? Sí. También que es una disciplina moderna, cuyos razonamientos anteceden a la fundación de su campo de estudio formal. Es una disciplina moderna cuyos razonamientos anteceden la fundación de su campo de estudio formal y contempla tanto perspectivas teóricas para comprender y explicar los fenómenos, ¿verdad? Los fenómenos sociales. Contempla tanto perspectivas teóricas para comprender y explicar los fenómenos sociales como prácticas para apuntar al mejoramiento de la sociedad en distintos aspectos, ¿ok? Al mejoramiento de la sociedad en distintos aspectos. Cuando te digo que tomes nota de algo es porque es importante y posiblemente, ojo en Cristo que es de plata, vaya para la evaluación, ¿ok? En base a eso, por eso que quiero que eso lo interpretes, lo analices, cuando yo lo expliqué y lo comprendas para tu evaluación, ¿ok? Yo lo voy a presentar en la guía, pero te lo dejo ahí para que... yo lo anoté, ahí está, ¿ok? Bien, ya he dicho todo esto, yo he hablado bastante y lo bueno es que lo hemos llevado al campo real, ¿ok? Aquí la clase ha sido sumamente amena porque hemos llevado todo al contexto real. Fíjate que me hablaste de tu zona de hábitat y todo esto, y ahí enfocamos la parte sociológica. Pero bien, si ya tienes ese enfoque de la parte sociológica, ¿cuál crees tú que sea el objeto de estudio de la sociología? Me repito la pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? El objeto de estudio de la sociología. Todo, o sea, para mí es todo lo que haga parte sea parte de lo que conforme la sociedad. ¿La sociedad qué? La sociedad interna. ¿Pero la sociedad qué? ¿Nosotros somos qué? Somos la sociedad humana. Okay. Humana. La sociedad humana. Muy bien, excelente. Entonces, el objeto de estudio es la sociedad humana. La interacción. Exactamente. Entonces, eso abarca teorías que van a buscar explicar las causas y significados de las conductas colectivas, ¿ok? Porque a eso es que se refiere, al colectivo, ¿ok? Pero también la aplicación práctica de esos saberes para la modificación activa de la sociedad, procurando obtener un mayor bienestar a través del diseño de las políticas sociales. Cuando hablamos de políticas sociales, esos estudios pueden basarse en distintas perspectivas, ¿ok?
podemos hablar de la microsociología o de la macrosociología. Cuando hablamos de micro, ¿a qué refiere? Pequeño. Exacto, que está centrada en interacción social cotidiana y a pequeña escala, ¿verdad? O sea, su cara a cara, y se ocupa de individuos, de sus familias y de unidades mínimas o expresiones mínimas que pueden concebirse en una sociedad. ¿Tú crees que en una familia existe una sociedad? ¿Que es una sociedad? Una familia. Una familia es una expresión social. Tú y yo somos una sociedad aquí. Pequeño. Exactamente, eso es una microsociedad, exactamente. Muy bien, excelente, lo viste. Y la macrosociología, por supuesto, apunta a sistemas sociales y poblacionales a gran escala, ¿ok? Haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social, más que nada. De ese modo, aborda temas como ¿cuáles? ¿Cuáles son esos que son a grandes escalas? A ver, ¿cuáles temas vemos hacia grandes escalas? La pobreza, el desarrollo, la delincuencia, la guerra, la educación, excelente. Entonces, ahí donde vemos la macrosociología. Entonces ya voy a ponerme la microsociedad y la sociedad para educar más ideal. Bien, entonces ya he entendido que la sociología es la ciencia que estudia de manera sistemática y empírica la vida social, las estructuras, ¿okay?, que es el Estado, el mercado, la familia, el derecho, los procesos, que es la socialización, la estratificación, el conflicto, la institucionalización, y las acciones, que son los individuos que realizan interacción, ¿ok? Integra niveles micros, como ya te lo señalé, que son interacciones cotidianas, y los macros, que son los sistemas, las clases, etc. ¿Ok? Muy bien. Ya expliqué el objetivo de la sociología, sin embargo lo desarrollo. Describir, explicar, predecir, comprender, criticar y transformar y aplicar o evaluar. ¿Ok? Describir. Describir. ¿Qué describe la sociología? Va a registrar irregularidades sociales con precisión. ¿Ok? Anote esa parte porque te dije, ojo, Cristian, la parte de los objetivos. ¿Okay? Sí, me interesa mucho que te enfoques bien en los objetivos de la sociología. Pues si usted comprende los objetivos de la sociología, usted va a identificar en qué momento aplica la sociología. Por ejemplo, hay un problema ya, vamos a estudiar, vamos a escribir. Exactamente. Vamos a analizar y vamos a ver. Excelente, así es. Entonces, describe, registra las regularidades sociales con precisión. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Me explico? A eso es lo que refiere la descripción. Por ejemplo, las tasas de denuncio por sector, por género, por edad. ¿Ok? Eso es lo que ve la parte de descripción en los objetivos de la sociología. Explicar, porque explicar va a identificar los mecanismos que causaron o dieron sentido o que producen esos patrones. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Por ejemplo, que ciertas comunidades subreportan delitos de confianza institucional, costos de transacción, estigma, lo mismo que estamos hablando de las redes. Como pasar también en el metro, la nómina, que todo el mundo, cuidado, ir para allá y por eso no hay un control ahí. Correcto, sí. Bueno, yo tengo tiempo y seguro. Mentira, hoy me monté en el metro. Predecir, ¿ok? Predecir con cautela, porque va a estimar escenarios probables si se mantienen condiciones, por ejemplo, un impacto esperado en una retoma procesal en tiempos de respuesta. Pues a veces tú esperas que, concha, el que hice todo el proceso para o sea, cumplí con todos los recaudos, en efecto, escribí mis escritos, mis elementos probatorios para el caso que te estoy señalando de la apropiación indebida del inmueble. Como tal, yo espero, mi predicción es que deben sacar a esas personas de la casa y que la persona recupere su inmueble. ¿Sí me explico? Por eso es que toda esa parte de predecir. Comprender que es interpretar o captar significados, identidades y marcos culturales. ¿Ok? Eso se refiere a comprender. Cómo los usuarios definen la justicia y conflicto en audiencia de conciliación. A lo que es justo para ti quizás no sea justo para mí. ¿Me explico? Si tú eres, vamos a ver, hablaba yo en estos días en compartir con un grupo, le decía, existe lo que es el bien común, existe lo que es la norma jurídica y existe lo que es la justicia. Te pregunto, ¿las leyes son justas?
las leyes son... Si entiendes el concepto de justicia, Sí. vamos a definir la justicia. La justicia, para mí la justicia es darle a cada quien lo que es justo. ¿Conocen los principios de Ulpiano? Los preceptos de Ulpiano. He escuchado sobre Ulpiano, pero no. Domingo Ulpiano. Vivir honestamente. Para la próxima clase, mañana te vas a producir el encuentro y tú lo dices mañana, ¿ok? Averíguate sobre eso. Ok, no te lo voy a decir para que tú mañana lo digas. Sin embargo, cuando te hago ese señalamiento, obedece a esto. Pues. A veces, una cosa es lo justo e injusto. Una cosa es lo legal e ilegal. Y otra cosa es lo legítimo e ilegítimo. Supongamos un ejemplo hipotético, en un negado supuesto, que el decano de la universidad, de acuerdo a lo que establece la normativa de la institución, el decano de la universidad tiene que ser una persona con un perfil profesional, ¿ok? Doctor, etc. Pero resulta que el decano de la universidad no es doctor, por decir algo hipotético, ¿ok? No es doctor, ni siquiera es abogado. El decano de Derecho, ¿ok? Ni siquiera es abogado, sino es biólogo, por decir algo. Y de repente es un biólogo que es un malandro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que la autoridad de la universidad, quien es la máxima autoridad de la universidad, quien es el rector, llega y lo nombra a él como decano de la universidad. Fíjate una cosa, él es la autoridad y como tal, él puede hacerlo. Ok, aun cuando esta persona no reúne esos requisitos. Pregunto, esta persona a quien nombró el rector de la universidad, o sea, yo rector de la universidad nombré a Pedro como decano de la universidad. Pedro es legalmente el rector de la universidad. Legalmente sí lo es. No, es ilegal, porque de acuerdo a la ley, él no tiene perfil. Ok, entonces él está ilegal. O sea, pero ya nombrado... El nombramiento lo hace legítimo. Ok, le da legitimidad. ¿Entiendes? Él es legítimo, él es una autoridad legítima porque yo lo nombré como rector. Legítimo y legal. Es legítimo, pero está ilegal. Ok, ¿es justo? No es justo, es injusto. Si te das cuenta, por eso es que es importante diferenciar. Eso pasa mucho en la política. Los ministros. Acuérdate que estamos grabando. Entonces, no podemos hablar en este momento de la parte política, evitemos eso. Sí, pero en su momento, eso es que en sociología se va a prestar mucho por esto. Por eso es que yo lo voy a hablar acá abiertamente. Yo voy a grabar 35 minutos y después sí vamos a socializar, porque se habla mucho de temas políticos y tú sabes que aquí en Venezuela es dedicado a hablar esa parte política. Pues. Y más en mi condición, como te dije, que yo soy oficial del ejército retirado y no quiero incurrir en tu policía. Entonces, terminamos con los ganchos puestos aquí. Por eso ese video lo voy a subir a YouTube. Entonces, evitemos en este momento la parte... No, sí, ese video lo subo a YouTube y YouTube lo paso a la plataforma, ¿ok? Pero está bien, tomas nota y después sí lo conversamos, ¿ok? Bien. La crítica y la transformación. Cuando hablamos de la crítica y la transformación es revelar desigualdades. ¿Te acuerdas que hablamos de las desigualdades? Y que ocurre muchísimo. Y sí es verdad que el campo político se ve muchísimo, ¿ok? Porque también obedece a muchas situaciones. A veces no se trata tanto de que tengas el perfil. Porque acuérdate que en temas políticos sumamente importante algo es la lealtad. ¿Ok? Y yo logro más con lealtad y después tú te capacitas, tú haces lo que sea, pero con la lealtad tengo la certeza que eso se va a blindar, de que la actuación tú vas a hacer lo posible, te vas a rodear de un equipo de trabajo que te va a permitir alcanzar los objetivos. ¿Ok? Ese es el tema ahí. Entonces, ese es el punto. Pues, ¿ok? Entonces ocurre eso de la desigualdad, proponer mejoras institucionales, por ejemplo, barreras de acceso a la justicia para mujeres migrantes, diseño de interacción, y bueno, lo vemos nosotros ahorita en Estados Unidos, que ahorita, fíjate, toda esta persecución que hay con la migración, ¿ok? Por las políticas de Estado, ¿ok? Y hay personas que están trabajando y todo esto, sin embargo, y la aplicación, evaluación, a través que va a permitir medir la eficacia, la eficiencia y la legitimidad de políticas y normas. Por ejemplo, la evaluación de una política de seguridad privada y sus efectos en percepción de seguridad versus sesgos de perfilamiento. Ya hablamos de las ramas de la sociología, que son la microsociología y la macrosociología, te las mencioné ya. Tenemos también la sociología de las organizaciones, la sociología del derecho, ¿ok?
vamos a hablar un poco sobre la sociología de las organizaciones, donde vemos lo que son la burocracia de la cultura organizacional, el cumplimiento, la burocracia. Yo quería decir, pero no pero de la burocracia. Exactamente. Eso es lo que Bueno, está bien, aceptable. Lo que no quiero es que le pongamos color ni tinte a este tema, por lo que te dije, para evitar inconvenientes. Y se ve su aplicación en los tribunales, en la fiscalía, en los mismos cuerpos de seguridad. Tú estás en el cuerpo de seguridad y tú te das cuenta. Pues, en las empresas de vigilancia privada también se observa muchísimo. La sociología del derecho, que no quiero adelantarme aún, pero lo vemos en el derecho de acción, en la cultura jurídica, en la movilización legal, en el control social y en el acceso a la justicia. Okay, el acceso a la justicia. En lo que es, lo vemos en esa brecha entre la ley y los libros y la ley y la práctica. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cuando vamos a la práctica, ¿sabes? Entonces tú ves esa marcada diferencia. Tenemos la sociología de la desviación y la criminología, que ya yo te hablé de ella. La sociología política, donde vemos el poder de legitimidad, los movimientos sociales, la ciudadanía. Lo que es la sociología económica, cuando hablamos de los mercados embedidos, el capital social, las redes. La sociología de la comunicación digital, que también hablamos de eso, sobre las plataformas, los algoritmos que trabajan, porque hoy día terminamos creyendo algo producto de los algoritmos, ¿ok? Porque esto es todo una arquitectura. La opinión pública, porque ahorita todo el mundo sabe de todo, en redes sociales todo el mundo sabe de todo, todo el mundo sabe hacer, sí, todo el mundo opina, todo el mundo dice, no, esto lo necesitas hacer así, o sea, todo el mundo es un especialista en todo por redes. La sociología urbana, rural, educación, familiar, religión, trabajo, entre otras, cuya aplicación la vemos en la violencia de género, en la informalidad, en la sociología, la socialización cívica, en los conflictos comunitarios. Okay. La sociología también tiene métodos. Mañana vamos a abordar lo que refiere a los métodos. Hoy, sin embargo, te adelanté un poco cuando se ven los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Okay, pero eso lo vamos a abordar el día de mañana. También están los métodos vistos, por supuesto, el comparado histórico y los métodos digitales, métodos y datos digitales. Así como está lo que refiere a la ética de la investigación. Tenemos también casos que tuviese presentar ahorita, pero no quiero abordarlos hasta tanto no avancemos en este contexto. Vamos a